Muy buenos días con todos. Feliz martes. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Quería darles la bienvenida y también aprovechar este pequeño espacio. Yo sé que ya vamos 16 días del año, pero feliz año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que este año esté lleno de muchos éxitos y muchas cosas beneficiosas para ustedes. Sin más, vamos a iniciar nuestro webinar del día de hoy. El webinar del día de hoy se titula Pruebas en línea a primer disparo medio voltaje de GIS. Y el día de hoy nos acompaña nuestro ingeniero magíster Raidel Coa, es ser nuestro presentador sobre el tema. Les indico, tenemos, bueno, ya no está nueva la plataforma, pero para los que no están familiarizados con las mismas, en su pantalla ustedes pueden ver que a la izquierda van a tener las cámaras del staff de Meger. Debajo de eso van ustedes a poder acceder a nuestras redes sociales y al sitio web, y la presentación va a estar en el medio. A la derecha, por favor, les pedimos que nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y las mismas serán respondidas al finalizar la presentación. Les comento que ustedes pueden ajustar sus ventanas acorde a su preferencia, pueden minimizarlas también si es que quieren la pantalla de la presentación más grande y que ocupe todo. Les comento que esta sesión será grabada y ustedes podrán ver la grabación de nuestros webinars en nuestra página oficial csa.meger.com/webinars. Justo al final de esa página ustedes van a poder ver la página de grabaciones. Les comento que también se les entregará un certificado de participación a los que están participando en vivo en este webinar, y el día de mañana les llegará un correo electrónico con el link para descargar su certificado de participación, además del link para que ustedes puedan ver la grabación del webinar. Aquí tenemos también una nueva opción que hemos agregado nosotros para que ustedes tengan la posibilidad de contactarse directamente con Raidel. Por si tienen alguna pregunta específica de los equipos, de temas sobre interruptores, que él les pueda contestar directamente. Aquí pueden ustedes darle clic a este icono y les enviará a mandarle a él un correo electrónico donde ustedes pueden también pedir un espacio en la agenda de él y realizar una presentación más uno a uno, si es que ustedes tienen solicitud de demos, de equipos, etcétera. Entonces, con mucho gusto me presento yo. El día de hoy seré su coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas y soy la especialista de marketing para Latinoamérica. Y también les presento a nuestro presentador, valga la redundancia, a nuestro disertante del día de hoy. Él es el líder del segmento de interruptores y también de instrumentos para transformadores. Raidel Coa. Raidel, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros y espero que les desees a nuestros amigos, a nuestros acompañantes del día de hoy un feliz año. Buen día, Dani, buen día a todos los que nos acompañan en este inicio de año, entre comillas, porque ya iniciamos. De hecho, ya tuvimos una actividad importante la semana pasada. Nada, agradecerte, Dani, por el apoyo en la coordinación de la actividad. Y aquí le traemos un tema bien interesante a nuestra audiencia y esperemos sea de su agrado y del interés, por supuesto, de todos los que se conecten el día de hoy. Entonces, no sé si inicio, Dani. Sí, Ok. adelante, todo tuyo. Muchas gracias. Yo voy a inhabilitar el tema de la cámara para mejorar comunicación. Y nada, aquí avanzaremos con la primera diapositiva. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, hoy le traemos un tema asociado a esas pruebas que eventualmente podemos hacer en los interruptores de media, alta y extra alta tensión. Y la misma está conformada por 4 bloques, un bloque introductorio que siempre es necesario para ubicarnos en el contexto de lo que estamos conversando o vamos a estar desarrollando. En ese primer bloque introductorio estamos hablando un poco de esos antecedentes, pero asociados a presentaciones previas como para que tengan una referencia adicional de lo que yo les voy a estar comentando hoy, solo que esas referencias han sido en inglés.
y yo les estaré indicando ahí el detalle de esas presentaciones y si hay tareas adicionales que aprender un poco más sobre las técnicas que vamos a estar conversando. En la parte introductoria también vamos a estar hablando sobre las técnicas en línea asociadas a interruptor, que es fundamentalmente el grueso, el núcleo del tema de hoy. Y obviamente uno de esos parámetros que nos da mucha información cuando ejecutamos este tipo de ensayo, que es la corriente de la bobina. Ahí vamos a estar conversando sobre esa traza que aparece en la corriente de la bobina y mostrándole uno que otro modo de falla típicos que ya están identificados y para que los tengan a la mano allí cuando hagan sus pruebas en campo. En el segundo bloque vamos a estar conversando sobre una de las técnicas que es llamada primer disparo. Vamos a estar hablando sobre la aplicación de la misma, conexiones principales y cómo se mostrarían las mediciones, dependiendo cuál sea el caso. Seguidamente vamos a estar hablando sobre eso que dice MVGIS, son las siglas en inglés de media tensión, equipos de maniobra aislados en gas, o sea, medium voltage gas insulated switchgear. Y VDS son las siglas de algo que se conoce como sistema de detección de voltaje. Entonces de eso vamos a estar conversando también sobre los principales componentes que tienen estas celdas bien particulares, las conexiones para ejecutar la medición y cómo se verían las mediciones en los mismos. Y finalmente, las conclusiones asociadas a las técnicas que se muestran. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos la parte introductoria. Y aquí siempre intento, por lo menos yo, traerles documentación adicional que ustedes pueden revisar. En este caso les puedo comentar que esto no es nada nuevo, el tema del primer disparo y pruebas en línea. Ya dentro de la empresa tenemos varios años ejecutando este tipo de actividades. Y uno de los primeros webinars que dimos en este caso en inglés, lo dimos, si mal no recuerdo, desde Alemania, tiene ese nombre que le estoy mostrando en la diapositiva. Ustedes pueden acceder a él a través de YouTube o a través de nuestra página web. También tocamos el tema de pruebas en línea en interruptores en un segundo webinar. En este caso fue dirigido por Nils Waklin, nuestro especialista en fábrica de Suecia. Y lo último que tenemos es algo que presentó la ingeniera Bull Ekberg, también desde Suecia, asociado a pruebas avanzadas en interruptores, utilizando uno de los equipos que tenemos disponibles, pero en todos esos webinars se tocó la parte de pruebas en línea, interruptores, y repito, ahí tienen una bibliografía adicional para tema de consulta. Ok, ya entrando en lo que son las técnicas en línea, aquí les traigo una gráfica bien interesante cuya fuente es Sigre del año 2018, como se indica en la diapositiva. Allí que vamos a conseguir una serie de cosas que podemos hacer estando el interruptor en servicio. Entonces, algunas de esas cosas ameritan pruebas, otras inspecciones. Lo cierto es que estando el interruptor en servicio podemos hacer muchas cosas y aquí es relevante recordarles que cuando hablamos de interruptores de potencia, implícitamente nosotros estamos hablando de equipos de un alto nivel que deben tener un alto nivel de confiabilidad en la red, debido a que cuando hay pérdida de estos equipos, y digo pérdida de manera muy sutil porque estoy hablando de una falla, cuando hay una falla de los mismos, estamos hablando que son eventos muy costosos para el operador de red y altamente disruptivos, es decir, equipos que al fallar se pueden llevar otros activos producto de la explosión o producto de la falla de la que fueron objeto. Entonces, este tipo de equipos debe ser monitoreado con las técnicas que ya existen en el mercado, bien sea fuera de línea o en servicio, o en línea, como lo quieran llamar, pero siempre apuntando al tema de confiabilidad. Entonces, en este sentido les comento lo siguiente: si yo quiero tener, en el caso de un interruptor, disponer de un interruptor que sea altamente confiable, el mundo ideal, y lo coloco entre comillas, el mundo ideal sería tener la posibilidad de
disponer de ese equipo estando fuera de servicio y estando fuera de servicio ejecutarle una batería de pruebas, aplicar una batería de pruebas que me den información sobre el diagnóstico del mismo. Ahora, ¿qué sucede en la realidad? En nuestro mundo real, lo que vamos a conseguir es que va a haber poca disponibilidad y cada vez, perdón, menos disponibilidad por parte de los operadores de red para entregar estos equipos al personal de mantenimiento. Entonces, al tener menos tiempo, ya tendríamos que seleccionar esas pruebas que consideremos de mayor impacto para obtener información sobre la condición del equipo, y en otras ocasiones nos vamos a conseguir con el escenario de que eventualmente se tendrán recursos limitados desde el punto de vista de equipo de prueba. Entonces, cada vez es más complejo en el mundo real disponer de el activo desenergizado para ejecutar las mediciones que nosotros convengamos. Entonces, tener eso en cuenta de que cada vez es más complicado el tema del tiempo que se dispone. Por otra parte, cuando hablamos de pruebas en línea, fundamentalmente vamos a conseguir dos caminos, dos maneras o dos bloques de ensayos que tenemos en este sentido. Uno de ellos son monitoreo continuo, es decir, instrumentos instalados de manera permanente en el interruptor que nos van a proveer de información continua, y esa información continua nos va a llevar a tomar decisiones eventualmente dependiendo de cómo sean las tendencias de esos parámetros que se están monitoreando. Pero ¿qué vamos a conseguir allí? Vamos a conseguir que si agregamos una cantidad de dispositivos que de hecho existen en el mercado a los interruptores, vamos a tener que los costos asociados a esos instrumentos pudieran eventualmente alcanzar hasta la mitad del costo de un interruptor. Entonces veamos que ahí hay una limitación del punto de vista económico. No todos los interruptores se les pueden colocar una cantidad de instrumentos para monitorearlos en línea. Sin embargo, sí habrán esos interruptores debido a su ubicación en el sistema o importancia enfocada desde el punto de vista de los clientes que están asociados a esos interruptores que ameriten esa inversión, pero normalmente no vamos a conseguir tantos instrumentos colocados en los interruptores para monitorear de manera continua. Entonces, ese sería el primer bloque o la primera manera de ubicarnos nosotros cuando hablamos de pruebas en línea, monitoreo a través de instrumentos. La segunda manera o el segundo bloque está asociado a esos equipos de pruebas que son portátiles y podemos utilizar estando el interruptor en servicio. Entonces, en este segundo bloque es donde se enmarcan estas dos técnicas llamadas primer disparo y pruebas de tiempo utilizando el accesorio BDS. Entonces, teniendo en cuenta esto, la prueba de primer disparo, vamos a conseguir que provee información invaluable sobre el desempeño del interruptor, ya que la información que obtenemos con ella no puede ser obtenida de otra manera, porque al tener el equipo desenergizado ya habría desaparecido lo que queremos buscar, que es ese primer impacto que tiene el equipo una vez que tiene tanto tiempo en servicio. Entonces, un poco lo que quiero mostrarles con esta gráfica, resumiendo, es que tenemos una cantidad importante de ensayos y actividades que podemos ejecutar, y aquí podemos ver que la gente de SIGRE y CIRET resalta el hecho de primer disparo y también el análisis de corriente de bobina. Entonces, cuando hacemos corriente de disparo, si bien es cierto, como le voy a mostrar más adelante, podemos ejecutar otras mediciones. Lo más relevante a nivel de medición va a ser el análisis de corriente de la bobina, porque la bobina tiene una traza que se debe mantener en el tiempo, y si no coincide nos da información de eventuales problemas que podemos tener y ya están sumamente estudiados y podemos enfocarnos de manera rápida. Ok, entonces como les comento que la corriente de la bobina es una de las cosas más importantes que vamos a estar evaluando, les muestro una traza de una bobina que tiene varios puntos identificados del 1 al 9, donde van pasando cosas que nos dan dando información del estado del interruptor, no solo desde el punto de vista eléctrico, sino mecánico. Entonces vamos a repasar algo
aquí que seguramente ustedes lo han visto en algún lugar, pero no está de más verlo en esta oportunidad. Si nos ubicamos en el punto 1 de la traza que se muestra en la gráfica, entonces vamos a conseguir que la bobina está energizada y empieza un proceso. Entonces vean que en la gráfica vamos a tener la bobina, y vamos a tener también asociado, déjenme habilitar algo aquí para marcar, déjenme buscar algo aquí, un segundo. Ok, aquí tenemos entonces nuestra bobina y tenemos también la señalización de los contactos principales y de los contactos auxiliares abiertos y cerrados del interruptor. Entonces, sabiendo eso, ya tenemos nuestra bobina energizada. Entonces vamos a tener el segundo evento. El segundo evento es cuando empieza el movimiento del émbolo. Se energiza la bobina, empieza el movimiento del émbolo. Estamos hablando del trayecto de la posición 1 a la posición 2. Si seguimos esa secuencia, vemos que en la posición 3 el émbolo golpea el pestillo, que es el que tiene la energía almacenada, bien sea en forma de resorte, de manera hidráulica, neumática, etc. Y así vamos viendo cómo la bobina va teniendo un comportamiento asociado a lo que se va viendo en la gráfica. En este caso, se activa el mecanismo. En el punto 5 vemos que el émbolo alcanza el tope del mismo, aquí, y cuando ya alcanza el tope, ya empieza a incrementarse el nivel de corriente de la bobina, y en este trayecto, identificado como 6, donde abre el contacto principal del interruptor, y al final se permanece constante esa corriente, ¿verdad? Llegando hasta un punto donde se abre el contacto auxiliar asociado, en este caso al circuito de disparo. Entonces, ¿qué va a suceder? Al no tener alimentación esa bobina, la corriente va a caer a cero, producto de la apertura de ese contacto auxiliar. Entonces, vean que esto va a pasar en todas las bobinas que nosotros censemos los interruptores, y la no coincidencia de esa traza que tenemos en la bobina, bien sea al principio de la operación o al final, nos va dando información de lo que está sucediendo a nuestro interruptor. Entonces, creí prudente pasearnos por este análisis de bobina que es importante para nosotros evaluar los, eh, los interruptores. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Que vamos a tener una traza similar a esta, donde tenemos una corriente pico 1, corriente pico 2, una corriente de parada y unos tiempos asociados a esa gráfica. Entonces, aquí les traigo unos ejemplos. Por ejemplo, como les muestro en la diapositiva, vamos a tener una gráfica negra y una gráfica roja. La gráfica negra representa el valor anterior de la bobina inicial, y en este caso, si tenemos una gráfica roja que no coincide bajo estas condiciones, es decir, que tanto el desplazamiento en A como en B, que estoy hablando de tiempo, son iguales, y que la corriente pico en 2 es mayor que la anterior, entonces inmediatamente nosotros podemos decir que hay un problema en la armadura de la bobina o del émbolo, y ya tenemos el problema focalizado. Esto está más que estudiado y estas formas de bobina ya están preestablecidas. Es decir, cuando tengamos algo similar a esto, debemos concentrar nuestro esfuerzo en verificar el émbolo de la bobina. Algún problema debe tener ahí, o de lubricación, o que queda trabado, etc. Otro escenario de evaluación de bobina sería el siguiente, donde hay una coincidencia inicial de las corrientes, ¿verdad? No hay desplazamiento en el primer punto, pero en este punto tenemos un desplazamiento del tiempo. Entonces, ahí automáticamente podemos indicar que hay un problema en el sistema de acople de la bobina. Estamos hablando de la parte mecánica del interruptor. Otro ejemplo sería este que tenemos aquí, donde estas serían las condiciones: A mayor que 0, B mayor que A y I2 mayor que I1, tal como se ve en la gráfica. Aquí podemos entonces concluir que el problema en la armadura está en la armadura o el émbolo de la bobina y en el sistema de acople. Y aquí tendríamos un cuarto escenario. Si tenemos algo parecido a esto, vamos a ver que el voltaje de control bajo o problema de conexionado de la bobina.
es decir, un problema asociado a la caída de tensión de los cables que llegan al circuito de control. Y finalmente, si tenemos este escenario identificado como 5, podemos inmediatamente decir que el problema está en la bobina debido a que hay cortos en los devanados de la misma. Entonces vean que nosotros sabiendo el comportamiento de la bobina ya podemos predecir o enfocar nuestros esfuerzos en dónde está el inconveniente con el interruptor. Ok, entonces ya habiendo repasado esta primera parte, introductor que consideré prudente, vamos a iniciar con la primera técnica llamada primer disparo. Vean que aquí sí se ve en la gráfica una bobina, algo así como violeta y otra verde, que no coinciden, pero son del mismo interruptor, me están dando información de que está sucediendo algo. Entonces, tomando como referencia el mismo documento de CIGRE del 2018, habla de la aplicación de la prueba de primer disparo. Entonces, para los que no conocen este documento, si me escriben, yo se los puedo hacer llegar luego a través del medio que indicó Dani al principio del webinar. Este documento hace un análisis exhaustivo de todas las técnicas, tanto fuera de línea o línea que se le hacen a los interruptores y su grado de maduración, que es sobre todo las cosas que queremos resaltar aquí. Entonces, vean que en este documento se habla de un grado de maduración de la técnica bien elevado, o sea que es ampliamente utilizada, ya está bastante estudiada. ¿Y qué nos dice? Nos dice que este método de primer disparo es ampliamente aplicado por empresas de servicio eléctrico, pero ahora de la red, para verificar la condición mecánica del interruptor y alimentar programas de mantenimiento basados en la condición. Y aquí me detengo, en esta expresión, programas de mantenimiento basados en la condición. ¿Qué sucede aquí? Nosotros vamos a conseguir que a nivel de literatura y en la misma práctica, hay empresas que basan su intervención de mantenimiento en los equipos en función del tiempo. Y ese mantenimiento basado en el tiempo, que está perfectamente definido en la bibliografía disponible, ya se ha notado que tiene sus debilidades. Y una de las debilidades es que muchas veces se intervienen interruptores que no necesitan alguna evaluación porque son interruptores que no operan casi, pero están con un plan de mantenimiento basado en el tiempo. Y en otras ocasiones, interruptores que fallan antes de que llegue su tiempo de intervención. Entonces, no es tan efectivo el tema del mantenimiento basado en el tiempo, y aquí es donde cobra importancia el mantenimiento basado en la condición del activo. Entonces, ese mantenimiento basado en la condición lleva asociado pruebas, resultados de pruebas, cómo viene el activo en función a determinados parámetros que estamos monitoreando. Y una extensión de ese mantenimiento basado en la condición es el RCM, mantenimiento basado en la confiabilidad, que sería como ya indiqué, una extensión de esta técnica. Y el RCM lo que viene es a adicionar la importancia del interruptor en la red. Entonces nos va a dar más herramientas para tomar decisiones, o sea, no solo de la condición del activo como tal, sino de la ubicación de ese activo en la red. Y en función a eso se toman decisiones. Entonces vean que si yo tengo la posibilidad de obtener mediciones de manera confiable, estando el interruptor en servicio, yo puedo alimentar estos programas y tomar decisiones de manera oportuna. Ok. Siguiendo con el tema de primer disparo, en esta ocasión les mostramos un diagrama circuital del circuito de control de un interruptor muy básico para indicarles qué es lo que debemos identificar. Entonces, como la prueba es estando el interruptor energizado, entonces ustedes deben suponerse que si el interruptor está energizado, no tendremos acceso a los terminales de alta tensión, es decir, donde están las cámaras. Por lo tanto, lo que podemos manipular es lo que está a nivel de control. Entonces, nos ubicamos en el circuito de control. En este caso, tenemos circuito de cierre. Vamos a indicarlo aquí. Este sería el circuito de cierre. Este sería el circuito de apertura. Este sería pulsador de cierre, pulsador de apertura. Y el selector local remoto, en este caso, está en posición remota. Entonces, ¿qué nos interesa identificar aquí? Bueno, primero, tener los planos actualizados de este señor y podemos colocar
una pinza de corriente en el circuito para llevarla a una entrada analógica de algún instrumento que tengamos, de analizador de interruptores, y poder capturar la corriente de la bobina o la corriente de bien sea de apertura o de cierre del interruptor una vez que se ha operado. Ahora, esa operación, ¿quién la da? ¿El instrumento de medición o un ente externo? En este caso, para la ejecución de la prueba se utiliza el instrumento de medición, el equipo de prueba, de manera pasiva. Es decir, el equipo de prueba, el analizador de interruptores, no va a enviar los pulsos ni de cierre ni de apertura, sino va a ser un ente externo. Y ese ente externo puede ser una sala de control. Por lo tanto, nosotros podemos identificar por donde venga la apertura remota, ahí colocamos un cable que vamos a llevar a nuestro instrumento de prueba. Y este va a ser el la señal que le va a decir al equipo de prueba que inicie la medición. Repito, al conectarnos aquí, como estoy indicando, en la apertura remoto, esto va al instrumento de prueba y es quien le dice al equipo de prueba, empieza la medición. Entonces, eventualmente también podemos hacer lo mismo con el cierre. Entonces, vean que viene una orden de una sala de control, y una vez que se da esa orden, ya el equipo de prueba sabe y empieza la medición. Esa sería una de las diferencias de hacerlo de manera convencional. Ok, ya habiendo identificado estos puntos que son los básicos, podemos hacer más pruebas como les voy a indicar más adelante, pero esto sería lo básico. Ya podemos hacer nuestra primera prueba del interruptor y obtener las corrientes, la bobina, que es lo que más interesa. Ahora bien, en cuanto a las conexiones, hay unos pasos que nosotros indicamos, no tienen que ser estrictamente en esta secuencia, pero lo que la experiencia nos dice que es lo más conveniente. Y como primer paso para realizar la prueba estamos hablando de medición de corriente y voltaje de bobina que se encuentra en el gabinete de control. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a conectar a nuestro instrumento de prueba, vamos a conectar varios cables. Entonces, en este caso, el cable rojo representa por donde viene el cable de la pinza de corriente y el cable del voltaje de la bobina y viene hacia el instrumento. ¿Qué otra cosa conectamos? Este cable negro que está aquí va a representar el cable que le va a dar la señal al instrumento de prueba que inicie la medición. Es decir, él está en paralelo a la orden de apertura que viene de una sala de control. Entonces, cuando se pulsa determinado push button, por ahí viaja el voltaje y le dice al instrumento empieza la medición. Y esto verde que está aquí serían los contactos auxiliares. Serían los contactos auxiliares y lo vamos a conectar. Entonces vean que debemos tener acceso al gabinete de control. En este caso tenemos un interruptor, vean, que tiene una, dos, tres fases independientes, tiene su propio mando y tiene un cubículo central donde se agrupan todas las señales. Entonces nosotros nos ubicaríamos en este cubículo central para identificar a través de plano dónde conectar nuestras pinzas y nuestros cables para medir los voltajes. Eso sería lo primero. Entonces, una vez que conectamos la pinza para detectar las corrientes de bobina y los voltajes de las mismas, ya podemos seguir al siguiente paso. Entonces, en el paso vamos a conseguir que nos vamos a dirigir a los secundarios, los transformadores de corriente. Entonces, vean que tenemos también fase A, fase B, fase C, son equipos independientes y hay un cubículo central que agrupa esas señales de las tres fases. Entonces aquí vamos a colocar, como pueden ver en la foto, pinzas de corriente para detectar cuándo hay circulación de corriente o cuándo no, porque eso es lo que nos va a dar una idea de los tiempos de operación. Entonces el siguiente paso sería conectar los transductores de movimiento. Y aquí hago una aclaratoria. Entonces vean, aquí está una foto de un transductor rotativo analógico. Aquí hay una nota que dice solo si los transductores están preinstalados. Y es la recomendación que nosotros damos. ¿Por qué? Si nosotros pretendemos hacer una prueba estando el interruptor en servicio y esa prueba implica manipular el mecanismo de operación del interruptor para conectar los transductores, es una acción insegura que estaríamos haciendo y
altamente no la recomendamos. Entonces, cuando se quiera hacer desplazamiento, ya los transductores deben estar preinstalados. Es decir, nosotros solo nos conectaríamos a través de los cables de esos transductores. ¿Por qué? Porque así estaríamos minimizando la posibilidad de que ocurra un disparo no deseado, bien sea por protecciones, que opere el mecanismo y podamos tener un accidente ahí a nivel de mecanismo de operación, pudiendo haberse evitado. Entonces, resumiendo, la prueba de desplazamiento la haríamos siempre y cuando hayan transductores preinstalados en el interruptor. Entonces, si ese es el caso, conectamos nuestros transductores a la entrada del equipo y también pudiéramos hacer mediciones de vibración. O sea, colocamos varios acelerómetros, los acelerómetros no van colocados en partes móviles, por lo tanto sí podemos colocarlo en el interruptor y obtener la señal asociada a vibración, que como ustedes bien deben recordar, es una prueba que me da información del comportamiento mecánico del equipo. Ok, entonces vean que podemos conectar varias cosas, resumiendo, corrientes de bobinas, voltajes de bobinas, contactos auxiliares, corrientes de las fases de los TC, podemos conectar acelerómetros, transductores, muchas cosas. Lo fundamental es la corriente de la bobina, pero vean que podemos hacer muchas cosas. Ahora, habiendo ya conectado todo, nos quedaría algo similar a lo que les estoy mostrando. Aquí se puede apreciar las pinzas de corriente ubicadas en los secundarios de los TC. Esas pinzas, esas señales entran a entradas analógicas del instrumento, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver la pinza de corriente asociada a la corriente de bobina, también entra a una entrada analógica del instrumento. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Podemos apreciar la caída de tensión del circuito de control, también es una señal que entra al instrumento. También podemos ver los contactos auxiliares. Los contactos auxiliares, bien sea los que están en los circuitos de control o los que están disponibles que no están cableados, lo podemos llevar al equipo y también censar el cambio de posición. También podemos ver los transductores de movimiento asociados al mecanismo de operación, ¿verdad? En este caso hay dos transductores o ubicación de transductores que pueden ser monofásicos o trifásicos, es decir, si es de mando tripolar sería uno, si es de mando monopolar serían tres. Entonces vean que podemos colocar a nuestro instrumento una cantidad de entradas que nos van a permitir medir corriente de bobina, nos van a permitir medir cuando se abre el circuito en la fase, en otras palabras nos da información del tiempo, y también otros parámetros como desplazamiento, etc. Si nosotros hacemos toda esa conexión, podríamos obtener algo parecido a esto que les estoy mostrando. Entonces vean, en este momento el interruptor está energizado y esta prueba que se ejecutó, vamos a cambiar el colorcito aquí para identificarla mejor. Esta prueba podemos leer que aquí dice apertura-cierre. Es decir, el interruptor está en servicio y se le dieron dos órdenes, una de abrir y otra de cerrar inmediatamente. En otras palabras, el interruptor estuvo fuera de servicio algunos cientos de milisegundos. Pongan 300, 400, 500 milisegundos. Y con ese tiempo ya fue suficiente para yo obtener información de qué? De corriente de bobina, tanto de apertura como de cierre. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa pudimos obtener en esos 400, 500 milisegundos? El voltaje de control. Bueno, la duración de la orden de recierre en este caso. Movimiento tanto del contacto como el dashboard. Corriente de los TC. Aquí se pueden ver las señales. La prueba de vibración. Los contactos auxiliares. Entonces vean lo importante de la prueba. En algunos cientos de milisegundos ya yo tuve una cantidad importante de parámetros que me van a permitir evaluar la condición de ese interruptor y compararla con otros que están en el sistema y tomar la decisión de cuál está en peor condición para darle prioridad desde el punto de vista del mantenimiento fuera de línea. Entonces, vean lo poderosa que es esta herramienta.
el interruptor estuvo muy poco tiempo fuera del sistema y yo capturé información de distintos parámetros que al momento de aplicar un RCM, un mantenimiento centrado en la confiabilidad, voy a tener muchísima más base de cómo decidir cuál estar en peor o en mejor condición y en función a eso establecer prioridades. Entonces, eso es lo que se persigue con la prueba de primer disparo y lo que podemos obtener estando el interruptor en servicio. Ok, ya habiendo conversado en la prueba de primer disparo, vamos a conversar un poco de otra técnica que tiene también una aplicación bien específica. En esas celdas de media tensión aisladas en gas a través del dispositivo de sistema de detección de voltaje. Entonces ya vamos a mostrarle qué es esa cosa. Entonces, para ello vamos a avanzar a la siguiente página. Siguiente diapositiva, disculpen. De esto es que estamos hablando. Eventualmente nosotros vamos a conseguir en instalaciones eléctricas celdas de media tensión cuyos interruptores no son extraíbles. Entonces, al no ser extraíbles los interruptores, se nos dificulta el acceso a los extremos de las cámaras para poder detectar el cambio de posición. Entonces, hay una alternativa que podemos utilizar, una técnica que a través del dispositivo de sistema de detección de voltaje, que es lo que voy a mencionar a continuación. Entonces, básicamente en esta celda, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que tienen tres elementos o tres componentes. Tienen un panel de control, ¿verdad? Tienen un gabinete de baja tensión y tienen una estructura soporte que mantiene todos los elementos que están dentro de ella. Esas celdas de media tensión, si la vemos desde el punto de vista eléctrico, hay diversas configuraciones, pero traje la más sencilla para efectos nada más de darles el concepto. Vamos a conseguir un seccionador de puesta a tierra, también asociado a un interruptor, un transformador de corriente y un divisor capacitivo por donde se obtiene la señal de voltaje. Entonces, fundamentalmente vamos a obtener esto. Un seccionador de esa línea, también el seccionador de puesta a tierra, ¿verdad? Vamos a tener el interruptor. Aquí les recuerdo que toda esta parte está aislada en gas SF6. En este caso, el interruptor pareciera ser en vacío. Entonces, por eso también el acceso es complicado. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Vamos a tener transformador de corriente, cable, ¿verdad? Y vamos a tener un divisor de tensión capacitivo que nos va a dar acceso a este señor que es el BDS, el sistema de detección de voltaje, que es un sistema que nos da información de cuándo tiene o no voltaje y qué fase asociada a esa celda. Y si nosotros vemos más en detalle ese señor, vamos a ver algo parecido a esto. Hay diversas formas de sistema de detección de voltaje, este es uno de ellos. Entonces, vean que nosotros tenemos acceso a las tres fases a nivel de voltaje y a partir de allí podemos medir tiempos cuando haya o no voltaje. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de conexión de las pruebas, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que va a haber una celda, así como la que está en la diapositiva, y esa celda tiene un accesorio llamado BDS. Entonces, lo que necesitamos es conectar ese BDS a nuestro instrumento de medición, que es un analizador de interruptores, a través de unos cables. Claro, a nivel de software le diríamos, vamos a hacer esta prueba, y ya el equipo está en capacidad de obtener los tiempos de medición a partir de los voltajes medidos, cuando cambia de posición el activo, es decir, cuando abre o cuando cierra. Entonces, si nosotros quisiéramos ver más en detalle cómo es esta conexión, un ejemplo de ello sería esto que les muestro a continuación. Entonces, sencillamente colocamos unos cables de control tipo banana y ya estaríamos diferenciando las tres fases con los cables que ven rojo, amarillo, verde en este caso, y el negro sería el común. Ya habiendo hecho esa conexión y la configuración del instrumento de medición, estamos en capacidad de obtener los resultados. ¿Y qué veríamos?
veríamos fundamentalmente lo que te muestra a continuación. Si hubiésemos conectado una pinza para medir la corriente de la bobina, obtendríamos esto, que sería la corriente de la bobina. Y estas tres señales que están aquí, ¿dónde estoy? Estas tres señales que están aquí, serían los voltajes de las tres fases, que se van a cero una vez que abre el interruptor. Y si también hubiésemos conectado cable a los contactos auxiliares, veríamos esta parte, el contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, o tipo A, tipo B, como lo quieran llamar. Entonces, de manera análoga, tendríamos también el cierre, donde vemos la corriente de la bobina y en qué tiempo aparecen los voltajes. Entonces, vean que a través de esa conexión nosotros podemos obtener tiempo de manera aproximada de la operación de nuestro activo, que sería el interruptor. Entonces, básicamente, esto es lo que hacemos cuando intervenimos una celda de media tensión a través del sistema de detección de voltaje. Tan sencillo como lo ven allí. Estaríamos trayendo unos cables a nuestro instrumento de medición y sencillamente darle la operación al interruptor y capturar las mediciones. Eso es lo que estaríamos nosotros entonces censando cuando hacemos la prueba. Ya un poco para ir cerrando, vamos a mostrarles las conclusiones. Bueno, antes de eso, aprovecho de escribir un poco esta fotografía. Aquí está una celda de media tensión con su interruptor, está la conexión del BDS, ¿verdad? Y en este caso hay un adaptador de esa señal para el instrumento de medición. Cuando aplica o no este adaptador va a depender del tipo de analizador de interruptores que se tenga. En ocasiones se necesita el adaptador, en otras ocasiones va directo al instrumento de medición. Entonces, eso va a depender del modelo en el caso nuestro. Estoy hablando fundamentalmente de Megger. Ok, entonces, como conclusiones fundamentales que vamos a conseguir. Vamos a conseguir que las pruebas en línea proporcionan una manera confiable de evaluar la condición y desempeño de los interruptores. ¿Por qué es confiable? Porque podemos obtener información relevante de la condición de nuestro activo y tomar decisiones en función a eso. En este sentido, sí es importante yo resaltar, aunque es de suponerse, pero no creo que no lo he dicho abiertamente, resaltar que como el interruptor está en servicio, el circuito de control debe ser intervenido por personas que tengan la capacidad técnica para ello. ¿Por qué? Porque vamos a estar conectando pinzas de corriente en circuitos que están energizados. Entonces, lo que no queremos es que haya un disparo no deseado en la instalación, entonces debe haber personal calificado haciendo esta conexión. Otra conclusión sería que las pruebas en línea permiten obtener una descripción general rápida y precisa del estado de toda la flota de interruptores en cuanto a los operadores de red. ¿Qué queremos decir con esto? Yo puedo tener un lote de 20 interruptores en una instalación, llámese una subestación, y ya esos interruptores tienen un tiempo de servicio importante y debemos decidir el orden en que se van a intervenir esos interruptores con darle solo órdenes de recierre, es decir, mandarlo a abrir y que cierre inmediatamente en algunos cientos de milisegundos. Ya yo obtuve la cantidad de parámetros que les mostré con anterioridad y a eso se lo hago a todos los 20 interruptores. Entonces, ¿qué tiempo tuvieron fuera de servicio los interruptores? Cerca de 400, 500 milisegundos. Y fue el tiempo suficiente para yo capturar la información necesaria y poder definir la prioridad de intervención de los mismos. Entonces vean que es altamente aplicable esta técnica. Otra conclusión importante es la siguiente, que los métodos de evaluación son los mismos para ambas técnicas. La diferencia fundamental va a ser que cuando hacemos primer disparo evaluamos corriente, mientras que cuando hacemos por el sistema de detección de voltaje lo que estamos evaluando es voltaje. Entonces, cuando evaluamos corriente, ahí hay un tiempo asociado a la corriente de algo que hay que tomar en cuenta para efectos de la comparación con la medición de tiempo del manual del fabricante, porque recuerden que la definición de tiempo va asociada a la operación galvánica del equipo, es decir, sin arco.
Entonces aquí tendría yo que considerar el tema del arco. Otra cosa, que la prueba de primer disparo es muy valiosa ya que proporciona información relevante para preparar estrategias de RCM. Como ya lo indiqué, RCM es una de las técnicas de mantenimiento que existe basado en la condición, ¿verdad? Pero que el aporte adicional es la importancia del activo en el sistema, y con toda esta información que estamos obteniendo nosotros podemos alimentar ese sistema de RCM de manera más precisa. Y como última conclusión, aquí podemos decir que las pruebas hechas a través del sistema de detección de voltaje cuando aplique son muy seguras y pueden ser implementadas en muchas aplicaciones donde anteriormente no era posible. ¿Y por qué no era posible? Por la razón de que como son celdas encapsuladas, no se tiene acceso a los terminales de potencia, por lo tanto la prueba de tiempo no es que no se hacía, sino que representaba unos grandes desafíos al momento de conectar los cables del equipo de prueba. Entonces, señores, ya con esto, pues yo estaría dando cierre a la presentación, y aquí sí le doy paso a Daniela para que converse con Gracias, ustedes. Raider. Adelante, Dani. Así es, gracias Raider por la tan excelente presentación que nos has dado, en realidad clarísimo y muy bien explicado. Quiero nada más invitarles a que ustedes puedan ver en la agenda de nuestros próximos webinars en nuestra página web csa.megger.com/webinars. También les informo y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestro grupo, nuevo grupo de LinkedIn, donde ustedes podrán ver información sobre los webinars, tutoriales, lives, paneles y podcast. Este grupo es nuevo, ustedes nada más tienen que ir a LinkedIn, buscarnos y unirse, y ahí pueden ustedes estar también atentos a nuestro nuevo podcast que ya se viene, se lanza dentro de poquito, y también a nuestros lives e información de los webinars. Entonces, este grupo es directamente en LinkedIn. Este es el link para los que quieran entrar directamente con el link. Sería linkedin.com/groups/12948652. Y para el que puedan ver un poquito más cómo está nuestro grupo, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan verlo. Entonces, acá está el grupo de Megger, webinars académicos y más con Megger. Entonces, aquí vamos a hablar sobre tutoriales, lives, paneles y podcast. Y estaremos también posteando acá información para que ustedes se puedan unir, puedan vernos directamente en LinkedIn y puedan ustedes también tener toda la información acá. Entonces, sin más, volvemos acá de nuevo a nuestra presentación. Tenemos también algunas preguntas. Al final nos enviaron un poco más de preguntas a nuestros amigos acá presentes en el webinar. Así que, no sé, Raider, si estás listo tú para continuar con la ronda de preguntas. Soy todo oído, Dani. Perfecto. Dame unos segundos, nada más quería comentarles antes de iniciar nuestra ronda de preguntas que nos visiten también en nuestras redes sociales como @meggerlatam. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí pueden ver ustedes también nuestra información más reciente, nuevos productos, promociones, imágenes, y también si ustedes desean pueden enviarnos directamente a nuestros mensajes fotos de ustedes o videos de ustedes en campo con sus productos Megger, y nosotros muy gustosos los compartiremos con nuestra audiencia. Así que sin más, Raidel, vamos a la ronda de preguntas. Entonces, nuestra primera pregunta: ¿qué accesorios se necesitan para la ejecución de estos ensayos? Ok, Daniela. Accesorios. Bueno, como ya les mostré en las láminas anteriores, fundamentalmente pinzas de corriente para detectar la corriente de la bobina, pinzas de corriente para detectar la circulación o no de corriente por la fase, es decir, a través de los secundarios, los TC, y el resto de los accesorios son exactamente los mismos que utilizamos cuando hacemos la prueba fuera de línea, los transductores, etcétera. Entonces va a depender de la cantidad de análisis que querramos hacer, pero
son fundamentalmente los mismos accesorios, pinzas, los cables transductores que ya ustedes conocen. Sí, no habría nada nuevo en este sentido, Dani. Ok, perfecto. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo promedio se invierte en esas pruebas? Bueno, aquí en el tiempo sí va a depender un poco. O sea, es sencillamente colocar pinzas alrededor de un cable, eso es 2 veces nada. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en que quien lo haga sea personal calificado para ello. Que sean personas que conocen el activo, que tienen su información técnica al día, es decir, los diagramas de circuito de control actualizados, que sean personas que trabajan día a día con estos equipos. Porque ahí sí habría un riesgo innecesario si ponemos a colocar a personas que que no intervengan con estos equipos con frecuencia. Pero entonces ahí dependería fundamentalmente, es relativamente rápido, pero dependería fundamentalmente de la calificación de las personas, que tienen que ser personas con un nivel técnico elevado que conozcan la instalación. Perfecto, te estaba hablando, pero tenía mi micrófono cerrado. Seguimos entonces con nuestra siguiente pregunta, que sería, ¿los resultados de estos ensayos son comparables a los obtenidos fuera de línea? Ok, lo que no sería exactamente lo mismo sería cuando medimos tiempos, porque eh, en los tiempos de operación, como ya indiqué, por definición de la norma es la operación galvánica, el interruptor sin corriente. Sin embargo, cuando utilizamos pinzas, va asociada a una corriente de arco, porque la onda de la corriente aparecería hasta que esté circulando corriente por el circuito. Entonces, habría una pequeña diferencia de tiempo, pero los tiempos van a ser muy similares, solo que esa pequeña diferencia va a ser asociada al tiempo de arco. Por otra parte, el resto de las pruebas es exactamente lo mismo. Los traductores van a ver la misma cosa, la caída de tensión, la corriente de la bobina va a ser lo mismo. Entonces, la única diferencia sería esa, que en el caso del primer disparo se considera el tiempo de arco y, y eso haría que los tiempos no sean exactamente iguales a lo que aparece en el manual del fabricante. Ok, perfecto. Siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las diferencias entre ambas técnicas de medición? Bueno, esta va asociada a la otra. Esta va asociada un poquito a la otra, pero la principal diferencia sería que eh, la prueba de primer disparo, parámetro fundamental es corriente, que cuando colocamos la pinza es lo que está viendo si hay circulación de corriente o no. Mientras que cuando hacemos la prueba de tiempo a través del sistema de detección de voltaje, estamos viendo voltaje. Por lo tanto, esa sería, yo diría que la principal diferencia en cuanto a que una ve corriente y en la otra ve voltaje. Eso sería, Dani. Gracias, Raider. Nada más nos llegaron algunas preguntas acerca de la grabación. La grabación de este webinar les va a llegar el día de mañana mediante correo electrónico. Les va a llegar un link para que ustedes puedan acceder a la grabación. Y en ese mismo correo electrónico también les va a llegar a los que a los que se conectaron en vivo y a los que estuvieron presentes en vivo a este webinar, también les va a llegar el link para que puedan descargar su certificado de participación. Ahora sí, seguimos acá con las preguntas. Raidel, nada más quería aclararles un poquito eso que nos venían diciendo. Nuestra siguiente pregunta. Como no se conoce el estatus físico del interruptor, ¿existe la posibilidad que el interruptor no opere en el cierre? ¿Qué podemos hacer si ese es el caso? Sí, existe la posibilidad, si hay si hay un problema en en el circuito de cierre, ese mismo problema estaría si el interruptor hubiese salido fuera de servicio, es decir, no sería nada, no dependería de que esté en línea o no en línea, es porque hay un problema y bueno, si hay un problema hay que resolverlo. Pero repito, el hecho de que no opere, bien sea porque el circuito está abierto o por alguna razón hay una bobina defectuosa, etcétera, eso pasaría exactamente si la prueba estuviese
si el interruptor estuviese fuera de servicio. O sea, no depende de la técnica, pero sí se puede detectar. Perfecto. Nuestra siguiente y última pregunta por ahora. Tenemos muchísimas preguntas más. Vamos a ver si es que hay la posibilidad de hacer un panel, pero por ahora vamos a cerrar con esta pregunta. Ingeniero, ¿sería posible medir resistencias de contactos en el interruptor al momento de open close? Ok, entonces ahí sí sería un poquito más complejo porque el concepto de resistencia de contacto es con corriente continua. Con corriente continua y normalmente cuando hacemos resistencia de contacto lo hacemos bajo la misma base de corriente, es decir, 100 amperes en continua, cumplimos con las dos normas y podemos medir caída de tensión. Aquí estamos hablando, si el interruptor está energizado, estamos hablando que está circulando una corriente en alterna que puede ser variable, puede ser un día un determinado valor, otro día puede ser el doble, qué sé yo, puede ser un valor muy diferente, pero en principio no, la respuesta es no, no podríamos hacer resistencia de contacto estando así, fundamentalmente porque para hacer resistencia de contacto tendríamos que hacerlo con corriente en continua y constante para ser comparada en el tiempo, una base de tiempo. Entonces, si Dani, pudiéramos evaluar, en función de la cantidad de preguntas, pudiéramos evaluar un panel virtual posterior, ahí lo vemos. Igual, estas preguntas que hayan llegado serán respondidas en los próximos días, como siempre, y serán enviadas a ustedes para su análisis. Así es, muchísimas gracias Raidel y muchísimas gracias a nuestra audiencia que tenemos aquí presentes. Nada más les quería recordar que siempre tenemos una encuesta al final de estos webinars y pedirles que por favor nos ayuden llenando la encuesta, ya que esta nos ayuda a mejorar nuestros webinars, a tener temas de interés para ustedes, a saber qué temas también les interesan. Entonces, por favor, si es que nos ayudan, por favor, a llenar la encuesta. Allí también ustedes podrán pedir una copia del PDF del PDF de la presentación. Además de, también pueden ustedes realizar una solicitud por un demo equipment. Y si es que tienen alguna otra pregunta o duda adicional, nos pueden también escribir a csasales@meger.com. Sin más, quiero darles muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este martes. Frío acá donde yo estoy, espero que en donde ustedes están esté un poquito mejor el clima, pero muchísimas gracias a todos y seguimos, ya arrancamos 2024 con nuestras nuevas series de webinars y muchísimas gracias Raidel también por este tema, por haber preparado el tema y por todo tu gran apoyo que nos das en esto. Sin más, de mi parte, me despido. Gracias a todos, que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Raidel, Feliz ¿últimas día. palabras? Sí, bueno, no, espero que la información les sea de interés. Sé que me han escrito varios clientes pidiendo información al respecto. Espero les sirva. Si necesitan algo adicional, estamos a la orden por los distintos medios que ya comentó Daniela. Y nada, allí nos vamos a estar viendo seguramente cuando los visitemos o cuando estemos en otro tipo de actividad similar a esta. Entonces, que tengan feliz día y hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Buen día.